Bien, vamos a ver acá. Queridos estudiantes de quinto año de secundaria, ¿no? Quienes hablan del encargado del curso, el profesor Jesús Narro, vamos a hablar de un nuevo tema, de una nueva civilización, la civilización de Grecia. A la civilización de Grecia puede hacer, yo es necesario que ustedes tomen nota, porque les puede venir en el examen, ¿no? Recuerden ustedes que a África se le conoce como la cuna de la, a África se le conoce como la cuna de Humanidad. la cuna de la humanidad. A Grecia también se le va a conocer por algo. ¿Por qué será? Porque va a ser considerada como la madre de la cultura occidental. Ojo, pregunta de examen, ¿no? Cuando yo les pregunte cómo se le conoce a la civilización de Grecia o a la cultura de Grecia, como la madre de la cultura occidental. Y nos vamos a centrar en ello, porque la base de la cultura occidental, o sea, de la cultura europea, va a estar fijada en Grecia. ¿Por qué? Recuerden ustedes que los romanos cuando conquistan Grecia, ustedes se recordarán, van a ir adoptando los mismos dioses, van a ir adoptando costumbres, ¿no? Características que adopta Roma. Y Roma pues se va a posicionar. Por lo tanto, ¿cuál es la base? Grecia. ¿Y cuál es se puede decir, la madre de la cultura occidental? La cultura Grecia, o sea, la civilización Grecia. Con ese aporte quiero darles. ¿Por qué? Porque no solamente para Europa. Usted sabe, hoy en día el término democracia se ha expandido tanto a nivel mundial, ¿no? Que muchos de los países realizamos eso, realizamos democracia, elegimos a nuestros representantes. Y eso parte de nuestra civilización. Claro, va a partir de un hombre. Clístenes va a ser el encargado, pues, de crear, ¿no? Este término en esas asambleas, en esas primeras reuniones. Y esas reuniones van a ser las asambleas populares que se van a dar en determinados espacios en los cuales van a convocar a diferentes personas de Grecia. Pero eran reuniones populares. En este caso, estas reuniones, ¿no? Que se realizaban era para definir las leyes, ponerse de acuerdo en algo, ¿no? Prácticamente reuniones en las cuales designaban lo que iba a pasar en el territorio. Y esta condición va a ser muy importante porque es aquí donde Clístenes da ese aporte de democracia, el gobierno del pueblo. Cuando él aplica ese aporte importante, que va a estar pues en diferentes tiempos, ¿no? Del desarrollo o del proceso histórico de Grecia. Pero es en la Grecia clásica, ¿no? Porque en sus etapas, que vamos a ver nosotros, va a tener pues etapa minoica, oscura, arcaica, clásica, ¿no? En este caso también va a estar la etapa helenística y la etapa final prácticamente, ¿no? En la cual va a decaer en manos de los macedonios. Y esto va a condicionar su situación de Grecia, ¿no? La situación cuando llegan los macedonios. Pero es en la época clásica donde Pericles, prácticamente en el siglo V, el Pericles empieza, ¿cómo se dice?, a consolidar este término. El término de democracia se consolida con Pericles, y por eso que se conoce también como el siglo de oro de la civilización de Grecia, donde se da el máximo esplendor, no solamente a la ideología, a la organización política, no por solamente el hecho de haber trasladado la capital hacia Atenas, ¿no? Siendo Atenas una ciudad-estado, y de rebellecer toda la ciudad, ¿no? En base a qué, a impuestos que cobraba, elevado de impuestos. Pericles también muy inteligente, pero vamos a darnos cuenta que cómo se dan los aportes. Clístenes crea, Pericles consolida, ¿no? Y con eso vamos a continuar con el desarrollo de nuestra actividad el día de hoy, nuestra clase. Profesor, la interrogante está bien marcada. Utilizamos una vez más a nuestras dos hermosas señoritas. Una le pregunta, ¿y ahora qué nos toca tratar? Y la otra sí, vamos a ver. ¿Qué tratamos? Primero, antes de indicarlo y decir, pues, vamos a hablar de Grecia y de esta civilización, es necesario que en dónde se encuentra según nuestra periodificación histórica.
se encuentra esta civilización a la par de otras civilizaciones como la civilización de Mesopotamia, de Egipto, de Roma, de China, de India, de Persa, de los hebreos, de los fenicios, que vamos a desarrollar pues en su debido momento. Y si no me equivoco, solamente con ustedes nos toca desarrollar cuatro civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, Grecia y de Roma. Nos toca hablar de esas cuatro civilizaciones muy importantes en la historia. Todavía vamos a manejar las otras dos, todavía viéndolo como opcional también, pero viendo cómo se está presentando la situación. Ahora, en el marco del desarrollo de estas civilizaciones, se desarrollan en la Edad Antigua. 3.500 antes de Cristo o 4.000 aproximadamente antes de Cristo. Entonces se desarrollan diferentes civilizaciones en esta Edad Antigua. Una de esas civilizaciones va a ser la madre de la cultura occidental, que es la cultura o la civilización griega, por la gran cantidad de aportes y sobre todo por ser la base de lo que hoy en día se conoce como la cultura occidental de Europa. Este aporte se va a obtener gracias pues a los griegos, y los griegos van a dar un gran aporte, ¿no? Uno de ellos es Heródoto, que empieza a ponerle nombre a todo lo que él visualizaba, ¿no? Por ejemplo, el término Mesopotamia fue acuñado por Heródoto también, ¿no? Entonces estamos viendo toda una serie de características importantes que tiene esta civilización de Grecia. Profesor, ¿en dónde se va a desarrollar? ¿Cuál va a ser el área, el territorio en el cual se va a desarrollar Grecia? El territorio se llama Grecia para empezar y está en este mar Mediterráneo, en este mar conocido como el mar Egeo. Ojo, mar donde ha habido grandes historias, ¿no? Y estas historias se van a dar en base a una serie de guerras, ¿no? Como la guerra de Troya, que pasa en este mar y que pues desenvuelve las historias de Homero, ¿no? Ustedes saben, la Ilíada, la guerra de Troya, ¿no? Estos enfrentamientos que se van a dar entre estas ciudades. Por lo tanto, todo lo concerniente a esta península saliente de tierra hacia el mar, ojo, ¿no? Va a condicionar la estancia de Grecia. Pero todo va a partir desde una isla, señores. El mar Mediterráneo va a ser su límite. El mar Egeo también, ¿no? Prácticamente este es el territorio donde se va a desarrollar esta civilización. Importante el aporte que realiza Grecia para la humanidad y sobre todo ir entendiendo cómo se presenta. En esta isla de Creta, que están viendo en la parte de abajo, ¿visualizan, verdad, Richard Sánchez? Sí, se visualiza la imagen, ¿verdad? En esta isla, en la parte de abajo, en la ciudad de Creta, van a vivir diferentes eh, pueblos, por así decirlo, tribus, comunidades que se van a desarrollar. Y ellos van a ir modelando esta primera parte de lo que es el desarrollo histórico de Grecia, ¿no? En esta primera parte se va a desarrollar ello. Y va a ser muy importante porque entender de que prácticamente los pobladores de Grecia no son los que prácticamente organizan este territorio o organizan la civilización de Grecia. No, sino que aquellos que están ocupando esta isla de Grecia, ¿no? Que, ojo, tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son procedentes de un mismo origen étnico, un mismo lenguaje, adoran a mismos dioses, desarrollan actividades bien similares y sobre todo realizan pues eventos en los cuales participan todos. Y con esas características va a consolidar este espacio. Por lo tanto, en este tiempo va a estar clara la capital del desarrollo de la primera parte del proceso histórico, que es la parte cretense minoica, ¿no? Aproximadamente 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Y los habitantes van a ser los pelascos, y los cuales van a estar, pues, descendientes de los camitas. Y estos pelascos que van a ir ocupando estos estados, ¿no? Que prácticamente en Creta, en el cual van a desarrollar la actividad de comercio con otros estados, ¿no? Va a surgir cierta, como se dice,
no democracia, ¿no? Sino lo que es la talasocracia, ¿no? El gobierno de la gente de negocio, ¿no? La talasocracia, ¿no? El gobierno de la gente de negocio. O sea, los comerciantes tienen buen dominio, ¿no? ¿Y por qué esta primera parte se le va a llamar la cretense minoica, ¿no? En este territorio de Creta. Lógico, va a ir dando todo un perfil, toda una situación en cuanto al desarrollo de esta civilización, que prácticamente tiene como característica primordial de la isla ser comerciantes, ¿no? Y desarrollar esa actividad. Es por eso que surge la talasocracia, ¿no? Y los pelasgos, ¿no? De origen camitas son los que están habitados en este territorio. Profesor, había otros pueblos también, claro, habían pobladores minoicos, ¿no? Que tenían, o los micénicos también, que estaban pues a la margen de este territorio. De ahí va a partir un desarrollo cultural de esta civilización a raíz de grandes invasiones que se van a dar. ¿Y por qué decimos un gran desarrollo cultural? Porque se van a expandir hacia otros territorios. Por ejemplo, ¿cómo llegan al territorio de Atenas? Si empiezan en Creta, profesor. Si bien es cierto, todo este es el territorio que hoy en día se conoce como la península de la Balcana, o de la Balcánica, ¿no? Esta península que va a ser testigo del desarrollo de la civilización de Grecia. Si nos dicen a nosotros su ubicación geográfica, el territorio de las Balcánicas, ¿no? Mar Egeo, mar Mediterráneo. Pero si la pregunta me dicen a mí, profesor, ¿cuáles son los orígenes? Todo empieza en la isla de Creta. De ahí parte, ¿no? El querer migrar, el querer ir y abarcar otros territorios, ¿no? Que están, pues, en la península misma, propiamente dicho. ¿A raíz de qué? A raíz de un conjunto de invasiones, ¿no? Van a venir diferentes pobladores de otros reinos, de otras regiones, y van a condicionar esta primera situación. Tenemos a los cretenses, que van a estar en la isla de cretenses. ¿Quiénes van a venir? Los pelasgos. ¿Quiénes más van a estar ahí? Los minoicos. Profesor, ¿se puede decir que la primera oleada de invasiones van a ser los pelasgos de raza camitas? Sí, van a ser los primeros que van a abordar este territorio. Que va a llegar a un punto final porque va a venir otro pueblo y va a decir a los pelasgos, por favor, retírense. No por las buenas, sino llevados en armas, y va a haber un enfrentamiento. ¿Y los pelasgos qué van a hacer? Los pelasgos van a tener que retirarse, ¿no? Van a tener que retirarse. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se van a ir? ¿No? ¿Y quiénes son los que van a venir? Toda esa trama vamos a ver en el desarrollo de cómo se presenta esta civilización. Sabiendo esto, queridos estudiantes, entender primero la ubicación geográfica de Grecia. ¿Dónde se ubica geográficamente? En la península de las Balcanas, ¿no? Esta península va a ser testigo, ¿no? Del nacimiento de la civilización que da la base de la cultura occidental, que es Grecia. Y uno de esos más grandes aportes que tenemos de la civilización de Grecia va a ser la democracia, el término creado por ¿quién les dije? Clístenes. ¿Y quién lo va a consolidar? ¿Y quién lo va a consolidar? Pericles. Pericles. Muy bien, en el siglo V. Ese es el panorama como se están presentando. ¿Y dónde va a ser el punto de origen del desarrollo de la civilización de Grecia? En la isla de Creta. Los cretenses más los minoicos van a vivir en este espacio. ¿Quiénes son los primeros que van a invadir estos territorios? Los pelasgos, de raza camitas. Comerciantes que van a condicionar el tipo de economía. ¿A qué tipo de economía? El comercio, ¿cierto? Base de la economía como tal. Importante porque nos va a permitir a nosotros ir conociendo cómo se presenta. Esto es hasta el momento del cual hemos venido hablando acerca de esta primera parte de lo que es la ubicación geográfica y de lo que trae consigo la civilización de Grecia. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Yo pregunto, ¿qué cosa era la talasocracia? ¿Qué cosa era la talasocracia? Tome nota, por favor, para que tenga, y a la siguiente pregunta usted me responda. ¿Qué cosa era la talasocracia? Gobierno de la gente de negocio.
¿Mm? Ya usted ya apuntó también quién fue Clístenes y qué fue lo que hizo. ¿Quién fue Pericles y qué fue lo que hizo? Importante, ¿no? ¿Quién creó la democracia? Clístenes. ¿Y quién la consolida? Pericles. Pericles. ¿Otra pregunta más? ¿Mm? Muy bien. Queda claro que cuando hablemos del desarrollo histórico, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Que, por ejemplo, cuando hablemos de cada una de las etapas de la civilización de Grecia, va a estar condicionada a una serie de invasiones. ¿Me dejo entender? A una serie de invasiones. Va a venir un pueblo y va a invadir este territorio, y va a condicionar y va a instaurar su régimen. ¿Me dejo entender? Con esa gran interrogante, lo vamos a dejar y volvemos después de estos minutitos para